¿Quién fue realmente el Che Guevara? Esta es una pregunta que ha resonado a lo largo del tiempo, envuelta en mitos y controversias. En esta exploración, nos sumergiremos en la vida, los ideales y el legado de Ernesto Che Guevara, un ícono de la Revolución cubana y una figura que trascendió fronteras para convertirse en un símbolo global de la lucha por la justicia social. Acompáñanos en este viaje para descubrir la complejidad detrás del rostro icónico y para entender cómo su legado sigue influyendo en movimientos sociales en todo el mundo. Nacimiento y juventud, el comienzo del camino revolucionario. Ernesto Che Guevara, figura emblemática de la Revolución Latinoamericana, vio la luz el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Su nacimiento marcó el inicio de un viaje excepcional que impactaría la historia del continente y el mundo. Desde su juventud, el Che demostró una curiosidad insaciable y una sensibilidad hacia las injusticias que rodeaban su entorno. Este periodo temprano en Rosario moldeó sus valores fundamentales y sembró las semillas de su futura dedicación a la lucha contra la opresión. A medida que crecía en Argentina, el joven Ernesto comenzó a sentir la llamada de un destino que lo llevaría más allá de las fronteras de su país natal, dando inicio a una travesía revolucionaria que dejaría una huella imborrable en la historia. Formación médica y viajes por América Latina, la conexión con la realidad latinoamericana. La siguiente fase en la vida de Ernesto Che Guevara se centra en su formación médica y sus exploraciones por América Latina. Tras embarcarse en estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, el joven Guevara se encontró con un sistema educativo que no solo buscaba la excelencia académica, sino también el entendimiento profundo de la realidad que rodeaba a la región. Los viajes del Che por diversos países latinoamericanos como Chile, Perú y Colombia no fueron simplemente travesías geográficas, sino expediciones de descubrimiento político y social. Su contacto directo con las injusticias, la pobreza y la explotación, especialmente en las zonas rurales, lo llevaron a una profunda conexión con las luchas y desafíos enfrentados por los más marginados. La formación médica del Che no solo se limitó al ámbito académico, se convirtió en una inmersión activa en las realidades de América Latina, forjando así una identidad que lo impulsaría hacia una vida dedicada a la lucha por la justicia y la igualdad. Encuentro con Fidel Castro, la semilla de la revolución. Un hito crucial en la vida de Ernesto Che Guevara fue su encuentro fortuito con Fidel Castro en México en 1955. Este encuentro fue una convergencia de destinos que cambiaría la historia de Cuba y dejaría una marca indeleble en la trayectoria del Che. Fidel Castro y el Che compartieron ideales revolucionarios y un deseo común de combatir la opresión imperialista en América Latina. La chispa de la revolución se encendió cuando estos dos líderes se conocieron y discutieron sus visiones para un cambio radical en la región. Este encuentro sería el catalizador que llevaría al Che a unirse a la expedición del Granma en 1956, marcando el inicio de su participación directa en la Revolución cubana y consolidando una amistad y alianza revolucionaria que perduraría a lo largo de los años. Participación en la Revolución cubana, la gestación de un nuevo orden. La participación activa de Ernesto Che Guevara en la Revolución cubana es una de las epopeyas más destacadas de su vida. Después de unirse a la expedición del Granma en 1956 junto a Fidel Castro y otros rebeldes, el Che emergió como una figura esencial en la gestación de un nuevo orden en Cuba. Sus habilidades tácticas y liderazgo valiente en las batallas, como la toma de Santa Clara en 1958, fueron fundamentales para el éxito revolucionario. El Che se convirtió en el comandante de la fortaleza militar de la Cabaña después del triunfo de la revolución en 1959, donde desempeñó un papel crucial en los juicios a los partidarios del régimen anterior. Su dedicación y participación en la construcción de un nuevo sistema socialista en Cuba consolidaron su lugar como un ícono de la lucha revolucionaria en todo el mundo. Revolución cubana, el papel fundamental en la victoria de 1959.
Ernesto Che Guevara desempeñó un rol crucial y fundamental en la victoria revolucionaria en Cuba en 1959. Su dedicación y valentía se convirtieron en pilares fundamentales del proceso que transformó radicalmente la isla caribeña. El Che, como comandante y estratega militar, lideró con determinación las fuerzas rebeldes durante la Revolución cubana. Desde la histórica toma de Santa Clara hasta su papel en el establecimiento de un nuevo orden socialista en Cuba, el Che no solo se destacó como un líder militar excepcional, sino también como un ferviente defensor de los ideales revolucionarios. Su contribución no se limitó al campo de batalla, ya que también desempeñó un papel esencial en la consolidación de las bases de un sistema socialista, participando activamente en la administración y el diseño de políticas que buscaban la justicia social y la equidad. La victoria de 1959 no solo marcó un hito en la historia cubana, sino que también cimentó la reputación del Che como un ícono indiscutible de la lucha por la libertad y la igualdad. Desempeño encargos clave del nuevo gobierno, construyendo el socialismo en Cuba. Después del triunfo revolucionario en 1959, Ernesto Che Guevara asumió roles clave en el gobierno recién establecido en Cuba. Su participación no se limitó solo al campo militar, el Che desempeñó un papel activo en la construcción y consolidación del socialismo en la isla. Ocupando cargos ministeriales como el de ministro de Industria, el Che se sumergió en la tarea de transformar la economía cubana, buscando la autenticidad y la independencia económica frente a influencias externas. Su enfoque en la industrialización y su insistencia en la autosuficiencia fueron elementos distintivos de su gestión. Más allá de los cargos oficiales, el Che encarnaba el espíritu revolucionario en su totalidad, abogando por una sociedad más justa y equitativa. Su desempeño en roles clave del gobierno no solo fue un acto administrativo, sino un compromiso profundo con la materialización de los ideales revolucionarios en la vida cotidiana de los cubanos. Afiliación al gobierno cubano, ministro de Industria. El compromiso revolucionario del Che Guevara se reflejó en su afiliación directa al gobierno cubano después del triunfo de la revolución. En reconocimiento a su dedicación y habilidades, fue nombrado ministro de Industria, un papel que desempeñó con una pasión incansable. Como ministro de Industria, el Che lideró esfuerzos para transformar la economía cubana. Su visión abogaba por la industrialización y la autonomía económica, alejándose de la dependencia de potencias extranjeras. Trabajó incansablemente para implementar políticas que impulsaran la justicia social y la igualdad, guiando a Cuba hacia un camino de desarrollo auténtico y sostenible. Su influencia en este cargo no solo marcó la historia económica de Cuba, sino también consolidó su estatus como un líder revolucionario cuya dedicación iba más allá de la retórica, dejando un impacto tangible en la vida cotidiana de los cubanos. Contribuciones a las políticas socialistas y económicas, forjando el nuevo camino. Ernesto Che Guevara, en su papel como ministro de Industria en el gobierno cubano, hizo contribuciones sustanciales a las políticas socialistas y económicas que delinearon el rumbo del país en la era postrevolucionaria. Su enfoque visionario y compromiso con los ideales revolucionarios se tradujeron en acciones concretas. En el ámbito económico, el Che abogó por la industrialización del país, buscando reducir la dependencia de Cuba de influencias extranjeras y fomentar la autosuficiencia. Su visión socialista se manifestó en la implementación de políticas que buscaban la equidad y la justa distribución de recursos, desafiando las estructuras tradicionales de desigualdad. Además, el Che destacó la importancia de la educación y la salud como pilares fundamentales del socialismo, enfocándose en garantizar que todos los ciudadanos tuvieran acceso a estos servicios esenciales. Sus contribuciones sentaron las bases para la construcción de una sociedad socialista más justa y equitativa en Cuba, marcando su legado no solo como guerrillero revolucionario, sino como un arquitecto incansable del nuevo orden que emergió en la isla. Críticas al imperialismo, la voz combativa del Che en conferencias internacionales. Ernesto Che Guevara, más allá de su rol en el gobierno cubano, se destacó como una figura internacional que alzó su voz contra el imperialismo.
Su participación activa en conferencias internacionales fue un testimonio de su compromiso con la lucha global contra las injusticias impuestas por las potencias imperiales. El Che denunció vigorosamente las prácticas imperialistas que explotaban a naciones más débiles y socavaban la autodeterminación de los pueblos. Su presencia en conferencias internacionales no solo era simbólica, sino una manifestación de su determinación para unir esfuerzos en la construcción de un frente común contra la opresión imperialista. Su retórica contundente y análisis profundo de las dinámicas internacionales contribuyeron a elevar la conciencia global sobre las consecuencias del imperialismo. El Che no solo criticaba, sino que abogaba por una resistencia activa y solidaridad entre las naciones oprimidas, consolidando así su legado como un líder revolucionario con una perspectiva internacionalista. Guerrilla en el Congo, la breve perseverancia del Che en 1965. Uno de los episodios menos conocidos pero significativos en la vida del Che fue su intento de iniciar una revuelta en el Congo en 1965. Impulsado por su ferviente deseo de exportar la revolución y apoyar movimientos de liberación en África, el Che emprendió esta misión con un grupo de guerrilleros cubanos y rebeldes locales. La empresa en el Congo se encontró con numerosos desafíos, desde la falta de apoyo local hasta tensiones internas en el grupo guerrillero. A pesar de sus esfuerzos, la revuelta no logró alcanzar sus objetivos y terminó en fracaso. Aunque breve, esta experiencia en el Congo dejó una huella en la visión global del Che, llevándolo a reflexiones sobre las complejidades de exportar la revolución y adaptarse a contextos específicos. El episodio en el Congo ilustra la determinación inquebrantable del Che por apoyar las luchas de liberación en todo el mundo, aunque también destaca los desafíos y las complejidades que enfrentó en sus esfuerzos por extender la revolución más allá de las fronteras cubanas. Experiencia africana y desafíos, reflexiones del Che en medio de dificultades. La experiencia africana del Che, marcada por su intento de iniciar una revuelta en el Congo en 1965, fue una etapa enriquecedora pero desafiante en su vida revolucionaria. En medio de la vastedad del continente africano, el Che se encontró con desafíos complejos que pusieron a prueba su visión y determinación. Los desafíos variaron desde la falta de apoyo local y la resistencia a la presencia extranjera hasta tensiones internas dentro del grupo guerrillero. Estos obstáculos, combinados con las condiciones geográficas y políticas específicas del Congo, contribuyeron al fracaso de la revuelta. La experiencia africana del Che fue un recordatorio de las complejidades y particularidades de cada lucha revolucionaria, llevándolo a reflexiones profundas sobre la necesidad de adaptarse a contextos específicos y comprender las realidades locales. A pesar de los desafíos y el resultado adverso en el Congo, la experiencia africana del Che no disminuyó su compromiso con la lucha global contra la opresión. En cambio, sirvió como una fuente de aprendizaje invaluable que influyó en su enfoque. Bolivia y última guerrilla, el epílogo de la vida revolucionaria del Che. En 1967, Ernesto Che Guevara lideró su última guerrilla en Bolivia, marcando el epílogo de su vida revolucionaria. Con un grupo reducido de guerrilleros, el Che buscaba replicar los éxitos de la Revolución cubana en el corazón de América del Sur. La guerrilla en Bolivia enfrentó numerosos desafíos, desde la falta de apoyo local hasta la hostilidad del gobierno boliviano y la intervención de los Estados Unidos. A pesar de la valentía y determinación del Che, la guerrilla terminó en fracaso. Capturado por el ejército boliviano el 8 de octubre de 1967, el Che fue ejecutado al día siguiente. La historia de la guerrilla en Bolivia representa el trágico final de la vida revolucionaria del Che. Su sacrificio y muerte dejaron una profunda huella en la historia del activismo y la lucha por la justicia social. Aunque la última guerrilla del Che no logró los resultados esperados, su legado perdura como símbolo de resistencia y dedicación inquebrantable a la causa revolucionaria. Captura y ejecución, el trágico fin de la revolución. El 8 de octubre de 1967 marcó un día sombrío en la historia revolucionaria cuando Ernesto Che Guevara fue capturado por el ejército boliviano.
Su arresto fue el resultado de meses de lucha y adversidades en la selva boliviana, donde la guerrilla que lideraba enfrentó desafíos insuperables. Capturado con vida, el Che fue llevado a una escuela en la aldea de La Higuera. Allí, el 9 de octubre de 1967, fue ejecutado sumariamente por el ejército boliviano, bajo órdenes del gobierno respaldado por los Estados Unidos. La ejecución marcó el trágico fin de la vida del Che, un ícono revolucionario cuyo legado reverbera a través de las décadas. Su captura y ejecución en Bolivia simbolizan el costo humano de la resistencia y la lucha por la justicia. Aunque el Che no logró la victoria en Bolivia, su sacrificio sigue siendo un recordatorio de la dedicación incansable a las causas nobles y la voluntad de dar la vida por la libertad y la igualdad. Pensamiento y escritos: la pluma revolucionaria del Che. Ernesto Che Guevara no solo fue un guerrillero audaz y un líder revolucionario, sino también un prolífico escritor cuyas palabras resonaron en todo el mundo. Su pensamiento y escritos se convirtieron en una poderosa herramienta para difundir las ideas de la revolución y la lucha por la justicia social. El Che dejó un legado literario significativo con obras como Guerrilla Warfare, La Guerra de Guerrillas, y The Motorcycle Diaries, Diarios de Motocicleta. En Guerrilla Warfare, el Che analiza las estrategias y tácticas necesarias para llevar a cabo una lucha de guerrillas efectiva, basando sus reflexiones en su experiencia personal. Este texto se convirtió en una guía influyente para movimientos revolucionarios en todo el mundo. The Motorcycle Diaries narra las experiencias de viaje del joven Che por América Latina, ofreciendo una visión íntima de su transformación ideológica. Desde la admiración de los paisajes hasta la indignación por la desigualdad, estos diarios revelan la evolución del pensamiento del Che y su despertar hacia las realidades sociales. Los escritos del Che trascienden el tiempo, inspirando a generaciones con su llamado a la acción, la solidaridad y la lucha por un mundo más justo. Su pluma revolucionaria sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan desafiar las injusticias y construir un futuro más equitativo. Contribuciones teóricas al pensamiento revolucionario: el legado intelectual del Che. Ernesto Che Guevara, además de su valiente papel en el campo de batalla, dejó un legado intelectual duradero a través de sus contribuciones teóricas al pensamiento revolucionario. Sus ideas y conceptos han influido profundamente en la comprensión de la lucha por la liberación y la construcción de sociedades más justas. El Che abordó temas cruciales en sus escritos teóricos, como la guerrilla como estrategia revolucionaria, la necesidad de la solidaridad internacional y la construcción del hombre nuevo, un ser humano completamente comprometido con la causa revolucionaria. Su concepto de la guerrilla como una fuerza móvil y adaptable, capaz de desafiar a ejércitos convencionales, se convirtió en un pilar para movimientos revolucionarios en todo el mundo. La idea de la solidaridad internacional refleja su creencia en la necesidad de apoyo mutuo entre los países oprimidos para alcanzar la verdadera independencia. El Che también propuso la construcción del hombre nuevo, una figura revolucionaria que va más allá de las limitaciones del sistema capitalista, caracterizado por su altruismo, dedicación y sentido de justicia. En resumen, las contribuciones teóricas del Che han inspirado a generaciones de pensadores y activistas, proporcionando un marco conceptual sólido para la comprensión y la acción en la búsqueda de sociedades más equitativas y libres. Su legado intelectual sigue vivo, alimentando el fuego de la resistencia y la lucha por la justicia social en todo el mundo. Personalidad y carácter: el Che más allá del guerrillero. Ernesto Che Guevara no solo fue un guerrillero intrépido y un pensador revolucionario, sino también una figura de personalidad apasionada y comprometida. Su carácter excepcional se manifestaba en diversos aspectos de su vida, dejando una impresión duradera en aquellos que lo conocieron y en quienes lo admiraron desde lejos. La pasión del Che era evidente en su compromiso total con la causa revolucionaria. Su dedicación a la lucha contra la opresión y la injusticia lo llevó a abandonar comodidades y privilegios para unirse a movimientos guerrilleros y enfrentarse a regímenes opresivos.
Su vida fue un testimonio de su profundo compromiso con la construcción de un mundo más equitativo. El carácter del Che se caracterizaba por su valentía en el campo de batalla y su firmeza en sus convicciones. Su determinación en la lucha contra la explotación y la pobreza se tradujo en acciones audaces y decisiones difíciles. A pesar de los desafíos y las derrotas, el Che nunca renunció a sus ideales, mostrando una tenacidad que inspiró a muchos. La humildad también era una característica distintiva de su personalidad. A pesar de su prominencia, el Che mantenía un sentido de igualdad y camaradería con sus compañeros revolucionarios. Su cercanía con la realidad de las personas comunes y su rechazo de privilegios personales contribuyeron a forjar su conexión con las masas. En conjunto, la personalidad apasionada, comprometida y valiente del Che trascendió su papel de guerrillero y teórico. Su legado va más allá de las páginas de la historia militar y política, resonando como un recordatorio de la importancia de la pasión y la dedicación en la búsqueda de un mundo más justo y solidario. Icono de la rebeldía y la lucha contra la opresión, el Che en el imaginario revolucionario. Ernesto Che Guevara se ha convertido en un icono global de la rebeldía y la lucha contra la opresión. Su imagen, capturada en la famosa fotografía de Alberto Korda, ha trascendido su papel como guerrillero y líder revolucionario, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y fervor por la justicia. La icónica imagen del Che, con su mirada penetrante y su boina negra con una estrella, ha permeado el imaginario colectivo, inspirando a generaciones de activistas y simpatizantes de la causa revolucionaria. La fotografía encapsula la determinación y el compromiso del Che con la lucha contra la opresión y la búsqueda de una sociedad más justa. Su imagen ha adornado camisetas, carteles y murales en todo el mundo, convirtiéndose en un emblema de la rebeldía y la resistencia. La figura del Che trasciende fronteras y culturas, uniendo a personas de diferentes contextos bajo la bandera de la lucha por la libertad y la igualdad. El Che, como icono, ha adquirido una dimensión simbólica que va más allá de su persona histórica. Su figura representa la valentía de desafiar el statu quo, la búsqueda de un cambio radical y la resistencia contra las injusticias. En este sentido, el Che continúa inspirando a aquellos que anhelan un mundo donde la opresión y la desigualdad sean cosas del pasado. Internacionalismo, el Che y la defensa de una lucha global. Ernesto Che Guevara fue un feroz defensor del internacionalismo, una filosofía que aboga por la solidaridad y la cooperación entre los pueblos de diferentes naciones en la lucha contra la opresión y la explotación. Su compromiso con el internacionalismo no se limitó a las fronteras de Cuba, abrazó la idea de una lucha global contra las injusticias y desigualdades. El Che creía que la verdadera emancipación de los pueblos solo se lograría a través de la colaboración entre movimientos revolucionarios en todo el mundo. Participó activamente en conferencias internacionales, denunciando el imperialismo y promoviendo la unidad de los oprimidos. Su visión trascendía las divisiones geopolíticas, destacando la importancia de una resistencia global contra los sistemas opresivos. El apoyo del Che a movimientos revolucionarios en África, Asia y América Latina refleja su compromiso con la causa internacionalista. Ofreció asesoramiento y respaldo a aquellos que luchaban por la independencia y la justicia social, reconociendo la interconexión de las luchas contra el colonialismo y el capitalismo. El internacionalismo del Che no solo era político, sino también humanitario. Abogaba por la solidaridad entre los pueblos, reconociendo que la libertad y la igualdad eran derechos universales que debían ser defendidos en todas partes. Su legado internacionalista sigue inspirando a quienes buscan construir puentes entre naciones en la búsqueda de un mundo más equitativo y unido. Fotografía de Korda, el instante inmortal del Che. La famosa fotografía del Che, capturada por el fotógrafo Alberto Korda en 1960, se ha convertido en un ícono eterno de la lucha revolucionaria y la resistencia. Este retrato, conocido simplemente como guerrillero heroico, inmortaliza la imagen del Che con su mirada intensa y su boina negra con una estrella.
La fotografía fue tomada durante un funeral en memoria de las víctimas de la explosión de un barco en La Habana, Cuba. En ese momento, el Che estaba parado en la multitud, y Korda capturó el instante en que sus ojos se encontraron con la cámara. La imagen resultante se ha convertido en una expresión poderosa de determinación y compromiso. Aunque la fotografía de Korda fue tomada de manera casual, su impacto trascendió las circunstancias originales. Se convirtió en un símbolo icónico de la lucha contra la opresión y la búsqueda de justicia. La boina del Che, su mirada fija y la estrella en su gorra contribuyen a la singularidad y el reconocimiento instantáneo de la imagen. Esta fotografía ha sido reproducida innumerables veces en carteles, camisetas y murales en todo el mundo, convirtiéndose en una representación visual del fervor revolucionario. La instantánea de Korda ha perdurado como un tributo duradero a la figura del Che y a la causa por la que luchó, continuando inspirando a aquellos que buscan un cambio significativo en el mundo. Convertirse en un símbolo mundial, el Che más allá de las fronteras. Ernesto Che Guevara, a través de su compromiso revolucionario y su icónica imagen capturada por Alberto Korda, trascendió las fronteras geográficas y se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la justicia social y la resistencia contra la opresión. La imagen del Che, con su mirada penetrante y su boina adornada con una estrella, no solo se mantuvo como un emblema en Cuba, sino que se difundió rápidamente por todo el mundo. Su figura se convirtió en un símbolo de la rebeldía y la lucha contra las injusticias, resonando con movimientos sociales y activistas en distintos continentes. Esta universalidad del Che como símbolo no se limita a su papel histórico en la Revolución cubana. Su imagen se ha convertido en un referente para aquellos que buscan inspiración en la resistencia contra regímenes opresivos, la desigualdad y la explotación. La boina negra y la estrella en su gorra han llegado a representar la esperanza y la determinación en la lucha por un mundo más justo. La figura del Che como símbolo mundial también ha generado debates y controversias, pero su impacto en la cultura popular y en la conciencia colectiva es innegable. Su legado persiste en el tiempo, sirviendo como recordatorio de la capacidad de una imagen para trascender las barreras culturales y geográficas, conectando a personas de diversos contextos en su búsqueda de un cambio significativo. Reacciones en América Latina, el Che y su influencia revolucionaria. La figura del Che Guevara tuvo un impacto profundo en los movimientos revolucionarios de América Latina, resonando como un símbolo de resistencia y lucha contra la opresión. Su legado, tanto como guerrillero como ideólogo, inspiró a numerosos grupos y líderes en la región que buscaban desafiar las estructuras de poder establecidas. En la década de 1960 y más allá, el Che se convirtió en un ícono para aquellos que anhelaban la transformación social y la emancipación de las cadenas del imperialismo. Su participación en la Revolución cubana sirvió como un modelo para movimientos insurgentes en países como Bolivia, Perú y Nicaragua, donde guerrilleros y líderes buscaban emular su valentía y compromiso. Las reacciones en América Latina ante la imagen del Che fueron diversas pero unificadoras en la aspiración de cambiar las condiciones sociales y políticas de la región. Su mensaje de justicia, igualdad y antiimperialismo resonó particularmente en contextos de desigualdad y explotación. Aunque los resultados de los intentos de replicar la gesta revolucionaria del Che fueron variados, su influencia perduró en el tejido social y político de la región. Su figura continúa siendo recordada y celebrada por aquellos que buscan un camino hacia la liberación y la construcción de sociedades más justas en América Latina. Inspiración para líderes y activistas, el legado del Che. Ernesto Che Guevara no solo dejó una huella en la historia política y social de América Latina, sino que también se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para líderes y activistas en todo el mundo. Su vida y su lucha resonaron más allá de las fronteras, dejando un legado duradero que continúa motivando a aquellos comprometidos con la búsqueda de la justicia y la igualdad. La valentía del Che, su dedicación a los ideales revolucionarios y su disposición a sacrificarse por la causa inspiraron a líderes y activistas en la región y más allá.
Sus escritos y discursos, llenos de pasión y convicción, se han convertido en lecturas fundamentales para aquellos que buscan comprender y transformar la realidad social. La imagen del Che como un luchador incansable, dispuesto a desafiar las injusticias y enfrentarse a los poderosos, ha servido como un faro para generaciones de líderes y activistas comprometidos con la causa de la justicia social. Su llamado a la acción y su resistencia ante las adversidades han resonado especialmente en movimientos que buscan superar la opresión y construir sociedades más equitativas. El Che Guevara no solo es recordado como un guerrillero, sino como un símbolo de la capacidad individual para generar un cambio significativo en el mundo. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan desafiar las injusticias y contribuir a la construcción de un futuro más justo y libre. Reacciones contradictorias, la dualidad de la admiración y las críticas hacia el Che. La figura del Che Guevara ha generado reacciones contradictorias tanto a nivel internacional como dentro de Cuba, reflejando la complejidad de su legado y la diversidad de perspectivas sobre su papel en la historia. A nivel internacional, el Che fue objeto tanto de admiración como de críticas. Muchos movimientos revolucionarios y activistas en todo el mundo lo consideran un ícono de la lucha contra la opresión y el imperialismo. Su imagen se ha utilizado en manifestaciones y protestas, simbolizando la resistencia y la búsqueda de un mundo más equitativo. Sin embargo, también ha enfrentado críticas por su participación en ejecuciones durante la Revolución cubana y su enfoque en la lucha armada. Dentro de Cuba, la percepción del Che es más matizada. Aunque es reverenciado como uno de los héroes de la Revolución cubana, su legado también ha sido objeto de evaluaciones críticas, especialmente en lo que respecta a sus políticas económicas y su visión de la revolución permanente. La dualidad de admiración y críticas refleja la complejidad de su papel en la construcción del nuevo orden en Cuba. En resumen, las reacciones contradictorias hacia el Che Guevara revelan la ambigüedad de su legado. Mientras algunos lo ven como un símbolo de la resistencia y la lucha por la justicia, otros cuestionan ciertos aspectos de su actuación. Esta dualidad refleja la complejidad de la historia y la política, invitando a una reflexión más profunda sobre el impacto y la significancia del Che en el escenario mundial. Divergencias sobre su legado, interpretaciones variadas del Che. Las divergencias sobre el legado de Ernesto Che Guevara son un testimonio de la complejidad de su figura y de las diferentes interpretaciones que ha suscitado a lo largo del tiempo. Su legado es objeto de un debate constante y las interpretaciones varían según la perspectiva ideológica, política y cultural de quienes lo evalúan. Para algunos, el Che sigue siendo un ícono indiscutible de la resistencia y la lucha por la justicia social. Su dedicación a la causa revolucionaria, su rechazo al imperialismo y su disposición a sacrificarse por sus ideales son elementos que continúan inspirando a aquellos que buscan cambios radicales en la sociedad. Sin embargo, las divergencias también se manifiestan en críticas hacia ciertos aspectos de su legado. Algunos cuestionan su participación en ejecuciones durante la Revolución cubana y su enfoque en la guerrilla como método de cambio. Otros discuten su visión de la revolución permanente y sus implicaciones en la gestión económica y política. Estas divergencias reflejan la complejidad del personaje del Che Guevara y la multiplicidad de factores que influyen en la percepción de su legado. Su figura sigue generando debates apasionados, lo que destaca la necesidad de abordar su historia y su impacto desde perspectivas diversas para obtener una comprensión más completa de su legado y su significado en la historia moderna. Legado en Cuba, la permanente influencia del Che en la historia cubana. El legado del Che Guevara en Cuba es innegablemente profundo y permanente, habiendo dejado una huella indeleble en la historia y en la configuración del sistema socialista cubano. Su papel en la Revolución cubana y su dedicación a los ideales revolucionarios lo han convertido en un símbolo venerado en la isla. En Cuba, el Che es recordado como uno de los héroes fundamentales de la revolución. Su participación en la lucha guerrillera y su papel en la consolidación del nuevo gobierno lo han convertido en un ícono, y su imagen se encuentra omnipresente en la vida diaria de los cubanos.
Su legado se entrelaza con la propia identidad revolucionaria de la nación. Además de su presencia simbólica, el Che dejó una marca tangible en las políticas y estructuras de Cuba. Su influencia se refleja en áreas como la educación, donde se promueve su pensamiento revolucionario, y en la política exterior, donde el internacionalismo guevarista ha sido un componente esencial de la diplomacia cubana. El Che Guevara no solo es una figura histórica en Cuba, sino que su espíritu revolucionario sigue siendo una fuerza impulsora en la construcción y la defensa del sistema socialista cubano. Su legado perdura en el compromiso continuo del país con los principios de justicia social y antiimperialismo, solidificando su posición como una figura central en la historia y la identidad de Cuba. Uso de su imagen en la propaganda, el Che como símbolo revolucionario. La imagen del Che Guevara ha sido ampliamente utilizada en la propaganda, tanto en Cuba como a nivel internacional, convirtiéndose en un poderoso símbolo revolucionario que trasciende fronteras. Su icónica fotografía, capturada por Alberto Korda, ha sido reproducida en innumerables formas, desde afiches y camisetas hasta murales y obras de arte. En Cuba, la imagen del Che se ha integrado de manera destacada en la propaganda oficial del gobierno socialista. Su rostro adorna edificios gubernamentales, escuelas y espacios públicos, sirviendo como recordatorio visual de los ideales revolucionarios y la lucha por la independencia y la justicia social. A nivel internacional, la imagen del Che ha sido adoptada por movimientos y causas que buscan la resistencia y la lucha contra la opresión. Su rostro se ha convertido en un emblema de la rebeldía y la búsqueda de un cambio radical en todo el mundo. Sin embargo, este uso también ha sido objeto de críticas, ya que algunas personas argumentan que la comercialización de su imagen puede desvirtuar su legado y reducirlo a una figura de consumo. En resumen, el uso de la imagen del Che en la propaganda es un fenómeno significativo que ha contribuido a consolidar su estatus como símbolo revolucionario. Su rostro sigue siendo un llamado a la acción y un recordatorio visual de los ideales por los que luchó a lo largo de su vida. Culto a la personalidad, la construcción mítica del Che Guevara. Tras la muerte del Che Guevara, se desató un fenómeno notable, el desarrollo del culto a la personalidad, un proceso que contribuyó a la construcción mítica de su figura. Este culto no solo se limitó a Cuba, sino que se extendió por todo el mundo, convirtiendo al Che en un símbolo de lucha y resistencia. En Cuba, el culto a la personalidad del Che se manifestó a través de diversos medios. Su imagen fue inmortalizada en murales, esculturas y monumentos en todo el país. Su rostro se convirtió en un elemento central en la estética revolucionaria cubana, representando los ideales socialistas y el compromiso con la justicia social. A nivel internacional, el culto a la personalidad del Che se reflejó en la difusión de su imagen en movimientos y manifestaciones que abogaban por la justicia y la igualdad. Su figura se convirtió en un emblema de la resistencia global contra la opresión y el imperialismo. Sin embargo, este culto también generó controversias. Algunos críticos argumentan que la idealización del Che ha llevado a una simplificación de su figura, ocultando aspectos más complejos de su personalidad y su papel en la Revolución cubana. En conclusión, el culto a la personalidad del Che Guevara ha contribuido a su transformación en un ícono mundial. Su imagen ha trascendido su tiempo y lugar de origen, convirtiéndose en un símbolo duradero de la lucha por la justicia social y la resistencia contra la opresión. Permanencia como símbolo de la lucha por la justicia social, el legado duradero del Che. A través de las décadas, la imagen del Che Guevara ha perdurado como un símbolo indiscutible de la lucha por la justicia social. Su rostro, impreso en camisetas, banderas y murales, sigue siendo una presencia constante en movimientos y protestas en todo el mundo. La permanencia de su imagen va más allá de la nostalgia por la Revolución cubana, se ha convertido en un emblema universal de la resistencia y la búsqueda de un orden más equitativo. El Che encarna la idea de que la lucha por la justicia social es un compromiso de por vida.
Su imagen se ha convertido en un recordatorio poderoso de la necesidad de resistir contra las desigualdades y de mantenerse firme en la búsqueda de un mundo más justo. Esta permanencia como símbolo va de la mano con la capacidad del Che para inspirar generaciones sucesivas de activistas y defensores de los derechos humanos. Aunque las interpretaciones del Che pueden variar, su legado como símbolo de la lucha por la justicia social sigue vivo. Su imagen resuena en contextos contemporáneos, donde movimientos sociales buscan inspiración en su ejemplo y utilizan su figura como un faro en la oscuridad de la injusticia. En última instancia, la permanencia del Che como símbolo es un testimonio de su impacto duradero en la conciencia colectiva global. En la conclusión de nuestro viaje a través de la vida y el legado del Che Guevara, emerge una figura compleja que ha dejado una marca indeleble en la historia y la conciencia colectiva. Más allá de la imagen icónica, el Che representó una lucha constante por la justicia social y la resistencia contra la opresión. Su legado no se limita a la Revolución cubana, trasciende fronteras y generaciones, resonando en movimientos sociales de todo el mundo. La permanencia del Che como símbolo de la lucha por la justicia social es un recordatorio de que sus ideales siguen vivos. Te invitamos a seguir explorando temas fascinantes y educativos en nuestro canal Cultura en General. Acompáñanos en la búsqueda del conocimiento y la comprensión.